El hecho de que el futuro dependa de Rusia y China es en parte cierto, solo en parte, porque el futuro de la humanidad depende de toda la humanidad. Pero por supuesto, China y Rusia son partes importantes de la civilización moderna y tenemos nuestra propia opinión sobre cómo debemos desarrollarnos, y nuestro desarrollo ciertamente influirá en el desarrollo de todos los socios del planeta. Sobre lo que está pasando en la dirección táctica de Kharkov, también es culpa de Ucrania, porque bombardearon y siguen bombardeando las zonas residenciales en los territorios fronterizos, incluyendo Belgorod. Allí mueren civiles. Es evidente del todo. Disparan directamente contra el centro de la ciudad, contra las zonas residenciales. Dije públicamente que, si continúa esto, tendremos que crear una zona de seguridad, una zona sanitaria. Esto es lo que hacemos. En cuanto a Kharkov, no tenemos semejantes planes a día de hoy. Algo no es negro, debe ser blanco. Es una actitud que busca enemigos en vez de paz y una continuación de la mentalidad de la Guerra Fría. De hecho, Estados Unidos, con su mentalidad de Guerra Fría, tiene una responsabilidad ineludible por el surgimiento y agravamiento de la crisis ucraniana. Lo que acabamos de escuchar en parte fueron las declaraciones de Vladimir Putin y de funcionarios chinos en esta cumbre que se realizó precisamente en la primera visita oficial diplomática del mandatario ruso, en donde Estados Unidos dice está destruyendo su propio poder. Vladimir Putin ha dicho que las acciones del gobierno estadounidense están minando la confianza en el dólar y que están amenazando con desestabilizar el sistema financiero mundial. Esta advertencia fue dada precisamente durante una rueda de prensa en la que precisamente se realizó en Harbin, China, donde Putin concluyó al final de su visita oficial esto. ¿Por qué es tan crucial que Putin cierre con ese mensaje? Porque las acciones, dice, de Estados Unidos podrían estar precipitando al mundo a una crisis económica global. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué consecuencias traería al mundo un dólar débil? ¿Y esto le interesa a China y a Rusia para bien o para mal? Porque podríamos estar viendo el inicio de un cambio radical ya en el equilibrio económico mundial. Y es lo que tenemos que analizar precisamente porque la forma en la que terminó Putin su visita a China fue, por decirlo menos, impactante. Pensábamos que iba a cerrar con un tema, por ejemplo, referente a la guerra. Y sí habló de eso, habló de regiones como Kharkov, habló, como ustedes vieron, del avance de Ucrania, de Rusia en territorio ucraniano y de los ataques de Ucrania en la frontera rusa. Pero el mensaje final, que es tiene evidentemente un dardo muy fijo. Estamos al borde del fin del dólar como moneda de reserva mundial porque parece que Putin lo deja de nuevo ahí en la balanza, donde la confianza en el dólar se está, dice, desmoronando, y Putin ha dicho que Estados Unidos está debilitando su herramienta más poderosa con la que tiene, que es el dólar. Las reservas en dólares están disminuyendo a nivel global, eso es un fenómeno que nadie puede negar, es irreversible y dice, según Putin, podría tener consecuencias devastadoras para la economía mundial. Ahora, Rusia sigue avanzando precisamente en la liquidación de pagos con sus socios comerciales en monedas nacionales. Este movimiento, aunque es complicado y es costoso, ahora ya es visto como un paso que no tiene vuelta, en donde la intención es muy clara: reducir la dependencia del dólar y crear una moda financiera que, digamos, anime o contagie al mundo a hacer lo mismo. Y esto, por supuesto, que es un ariete que ha resultado ser muy efectivo en la hegemonía del dólar. Ahora, es normal esperar pues que Putin critique a Washington. Digo, podríamos pensar que lo que diga Putin es una referencia normal y pudiera ser hasta exagerada en torno a que él tiene un conflicto precisamente con Washington. El problema es que cuando escuchamos que el Fondo Monetario Internacional expresa preocupaciones muy parecidas a las declaraciones de Putin, entonces ya el mundo tiene que comenzar a prender sus alarmas, porque el FMI ha señalado precisamente que el déficit presupuestario federal de Estados Unidos ha pasado del 1.4 billones de dólares en el 2022 a 1.7 billones de dólares el año pasado. Estamos hablando solo del déficit.
más todo lo que debe, pues. Y este aumento en el gasto es alarmante. ¿Por qué? Porque este tipo de gasto excesivo ya está socavando la estabilidad financiera global, incluso hasta el Fondo Monetario Internacional ya está desconfiando de que realmente Estados Unidos pueda pagar todo lo que le debe al mundo. No es solamente una cuestión de números, es una señal de que la economía estadounidense, a pesar de ser tan robusta, tan sólida, está funcionando con una base demasiado inestable. De hecho, incluso Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, pronosticó un descenso en la actividad económica estadounidense y dijo que aunque la economía de Estados Unidos parece seguir funcionando a pleno rendimiento, es poco probable que esta situación se mantenga por mucho tiempo. ¿Qué significa esta advertencia? Imagínense un coche de carreras que va a toda velocidad y por fuera parece que está en perfectas condiciones. Pero si su motor se está sobrecalentando y sus neumáticos ya están desgastados, ¿cuánto tiempo va a poder seguir compitiendo en la carrera antes de que algo explote o falle? Y eso es lo que está sucediendo precisamente con la economía estadounidense según las advertencias del propio Fondo Monetario Internacional. Olvídense de la advertencia de Putin, porque podríamos decir él tiene intereses contrarios a Washington y es normal que lo diga, pero las palabras de la directora del Fondo Monetario Internacional, esas sí tienen que hacer eco, porque entonces ya estamos hablando de dos coincidencias en polos totalmente opuestos, en donde el aumento del déficit presupuestario parece que es solamente la punta del iceberg. Y la deuda nacional de Estados Unidos, que ya de hecho alcanzó los 34 billones de dólares a finales de diciembre y sigue creciendo cada segundo, literalmente, 3 meses antes de la deuda federal, ya había superado los 33 billones. Y esto significa que en solo 3 meses Estados Unidos agregó $1 billón a su deuda. Imagínense, es como si una familia que ya está endeudada decide comprar una casa de lujo con una tarjeta de crédito que no puede pagar. Puede que disfruten esa casa por un tiempo, pero eventualmente las facturas van a llegar y la situación va a ser insostenible. Y eso es precisamente lo que el Fondo Monetario Internacional ha expresado con su preocupación de que este gasto excesivo está socavando la estabilidad financiera en todo el mundo. ¿Por qué debería importarnos esto? Porque la economía de Estados Unidos tiene un impacto global. Y si Estados Unidos tropieza, muchos otros países de nuestra América Latina y del mundo entero, créanme, van a sentir las consecuencias. Sobre todo los que tenemos una economía tan dolarizada como México. Y las economías hoy se están interconectando, por eso hoy los países están buscando más alternativas diferentes para tener un plan B, por si las dudas. Y los problemas precisamente de una de las economías más grandes del mundo están generando un efecto dominó, en donde el plan B que muchos países están encontrando son los BRICS. Georgieva también, la directora del Fondo Monetario Internacional, dijo otra cosa. Dijo, recuerden que era poco probable que la economía de Estados Unidos siguiera funcionando en pleno rendimiento. Y esto pues también es preocupante porque una desaceleración de la economía estadounidense va a tener un efecto dominó, un efecto cadena. Las empresas no van a poder seguir su ritmo de producción, van a tener que despedir empleados, van a tener que disminuir inversiones en el mundo occidental. Y esto no solamente va a afectar a Washington, va a afectar a los países que dependen del comercio con Estados Unidos, repito, como nosotros. Y la caída en los ingresos fiscales y el aumento del gasto federal ahora está exacerbando, digamos, esta situación. Imagínense que el gobierno de Estados Unidos es una empresa y si esta empresa, repito, está gastando más de lo que gana y su deuda sigue cada vez creciendo, ¿cuánto tiempo puede sostenerse en operación esa empresa antes de que se declare en bancarrota? Y miren, no es solamente un símil. ¿Cuántas veces no hemos visto este anuncio que finalmente no pasa nada, que se habla de un cierre técnico del gobierno estadounidense o de un cierre del gobierno precisamente porque alcanza su techo presupuestal y ya no tiene dinero para gastar hasta que el Congreso le vuelve a autorizar más y es un cuento de nunca acabar? Pues es una situación similar, la que hoy tiene precisamente Washington con esa empresa que sigue endeudándose y es una advertencia que sí se tiene que tomar en serio. Hoy el dedo lo apunta Putin
pero nos hace recordar que es una vieja preocupación de hace unos meses del Fondo Monetario Internacional. Entonces ya no son advertencias vacías, porque estas preocupaciones quiere decir que están respaldadas por varios datos concretos en los que el mundo está coincidiendo, menos Biden. El déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó, repito, de una manera desproporcional y ahora el mundo está viendo cómo el gasto excesivo de la administración de Biden se está incrementando con el patrocinio, proliferación de guerras en el mundo y con la inversión de créditos para esto, en donde se está generando una inestabilidad financiera global. Y cuando un país tan grande, tan económicamente influyente como lo es Washington tiene problemas, pues entonces es como decimos en México, cuando las barbas de tu vecino ves cortar, pon la tuya a remojar. Y regresando a las críticas de Putin, también dijo que Estados Unidos está cortando la rama en la que está sentado. Así dijo. Washington está cortando la rama en la que está sentado. Con esto se refería, por supuesto, a la situación en la que un país que se está viendo beneficiado precisamente por tener o ser dueño de la moneda de reserva mundial, que es el dólar, empieza a utilizar esa moneda para otros fines y solito serrucha la rama en la que está muy cómodo. No tiene lógica. Por eso China y Rusia están apuntando hacia allá con la disminución de las reservas de dólares y con el aumento de los pagos en monedas nacionales. Y ahora estamos viendo un cambio tectónico en el panorama económico mundial y pues hay que preguntarnos si esto será suficiente para destronar al dólar, porque por lo pronto yo creo que solo el tiempo lo dirá, pero una cosa sí es segura. El mundo está cambiando y Estados Unidos, la administración de Biden, parece que ya no tiene el control sobre esta situación en donde entró en un círculo vicioso de endeudamiento del que no es tan fácil salir. Y definitivamente es un momento crítico, no solo para Washington, también para la economía global, porque las decisiones que se tomen en los próximos años y hoy mismo, con la diversificación de inversiones de cada país, va a tener un impacto duradero en su sistema financiero nacional y mundial. Porque la confianza en el dólar hoy está en juego definitivamente y con eso también la estabilidad de la economía global. ¿Va a poder Estados Unidos revertir esa tendencia? Eso parece que le va a tocar a Trump porque todo apunta que va a llegar de nuevo a la Casa Blanca. ¿O estamos viendo el inicio de una nueva era económica? Ya hay señales que son preocupantes y el tiempo para actuar parece que se está acabando en Washington. El envío de tropas francesas a Ucrania está generando un debate muy feroz no solamente en la OTAN, también está escalando las tensiones entre Moscú y Macron. Emmanuel Macron ha reiterado, como ya sabemos, en muchas ocasiones su apoyo a Ucrania y en la posibilidad cada vez más pronta de enviar tropas francesas. Según el líder Macron, un contingente militar occidental podría ser ya desplegado si el ejército ruso logra romper el frente ucraniano en las próximas horas. Y Kiev precisamente está solicitando ayuda. Macron ha mencionado repetidamente que no debemos descartar, dice, esta opción. Con eso, por supuesto, está recordando las intervenciones militares francesas previas en otros países, como por supuesto en el Sahel, donde miles de tropas francesas intervinieron, aunque también salieron corriendo de allí hace precisamente algunos meses después del golpe de Estado en Níger. Vladimir Putin volvió también a ser cuestionado por la escalada en la retórica de Macron durante su visita a China. Y cuando le preguntaron qué opina precisamente sobre el posible envío de tropas francesas a Ucrania, dijo: no soy el presidente francés, no tomo decisiones al respecto. Pero mientras esto pasaba, por otro lado, el Kremlin salía a advertir que los militares franceses que pisen suelo ucraniano, pues como saben, porque ya lo han repetido, se van a convertir en blancos rusos en el momento en el que pisen la zona de conflicto. Esta amenaza no tiene que tomarse a la ligera, especialmente si consideramos los recientes avances de Rusia. La semana pasada, Moscú realizó un simulacro sorpresa precisamente de preparación y uso de armas nucleares no estratégicas. Esto en respuesta a las declaraciones que calificó de provocativas de funcionarios occidentales, concretamente de Macron. Este tipo de acciones nos está mostrando la gravedad con la que hoy Rusia percibe cualquier intervención occidental directa en Ucrania. Cuando Macron dice
que si Rusia logra romper el frente de defensa ucraniano, entonces, y en ese caso se actualiza su hipótesis, ¿va a enviar tropas ucranianas a Rusia? Pues entonces es un hecho. Porque lamentablemente, estamos viendo, digo para Ucrania, que hay un repliegue de tropas ucranianas. En Kharkiv ayer hubo una retirada de tropas ucranianas, las fuerzas rusas están avanzando. Y entonces, si de eso depende su hipótesis para Macron, pues como que 2 por 2 son 4, que esto va a pasar. La pregunta es, una vez que pase esto, ¿cómo va a reaccionar la OTAN? Cuando el primer grupo de soldados franceses muera, digo, no deseamos eso, pero es lo que pasa en una guerra. ¿Qué va a pasar cuando un soldado francés muera en territorio ucraniano a manos de tropas rusas? ¿Va a intervenir la OTAN? ¿Va a activar el artículo 5? ¿Se van a quedar al margen? Por cierto, esa se trata de nuestra encuesta de hoy. Si pueden, participen en YouTube, es importante su opinión. ¿Cómo responderá la OTAN si Rusia ataca tropas francesas en Ucrania? ¿Va a intervenir militarmente? ¿Le va a imponer más sanciones o se van a mantener al margen? Bueno, pues precisamente el envío de tropas francesas a Ucrania no es una decisión que se tome a la ligera. Implica, por supuesto, un cambio drástico en la dinámica del conflicto, en donde las Fuerzas Armadas francesas, con su tecnología avanzada y con su entrenamiento riguroso, no solo aportarían un nuevo nivel de capacidad militar al campo de batalla, sino que también esto simbolizaría un aumento muy importante en el apoyo occidental a Ucrania. Y este movimiento podría ser visto por Moscú como una escalada directa del conflicto que nos llevaría a un nivel completamente diferente. Uno en donde las tropas francesas, que tienen una larga tradición de intervención militar en situaciones de crisis, eso es cierto, pero luchar con Rusia es otra cosa. Eso es otra historia diferente. A diferencia de lo que Francia sabe hacer, Rusia no es el Sahel, donde combatió Francia con grupos insurgentes. En Ucrania estarían enfrentándose a un ejército bien equipado, respaldado por una potencia nuclear, y esta diferencia es importante, porque la guerra en Ucrania no es una operación más de las que Francia ha hecho en el Sahel. Es un conflicto de alta intensidad con todas las complejidades geopolíticas que eso conlleva. Por eso incluso la OTAN ha medido tanto y le ha quitado presión a la escalada de Macron. Porque el riesgo precisamente de que esto se salga de control es enorme. Un solo error de cálculo podría desencadenar todo un verdadero conflicto global. Hay que recordar que la OTAN, de la que por supuesto Francia es un miembro destacado, tiene una política de defensa colectiva. Y si un país miembro de la OTAN es atacado, los demás están obligados a responder. La pregunta es si tergiversarán esta interpretación de la norma a que un ataque, fíjense, es un ataque a tropas francesas, pero en otro suelo que no pertenece a la OTAN. ¿Podría la OTAN interpretar esto como un ataque a un país miembro de la OTAN en cuanto sus tropas están desplegadas en un tercer país a través de una guerra proxy? Porque eso significa que la presencia de tropas francesas en Ucrania podría potencialmente involucrar a toda la alianza en un conflicto ya directo con Rusia. Probablemente no es que fuera a haber mucha diferencia, pero no es lo mismo esta guerra proxy que una guerra directa 1 a 1. ¿Por qué es tan crítico? Porque un conflicto de esta naturaleza no se va a limitar solamente a las fronteras de Ucrania. Eso sí cambiaría para la OTAN. Esto ya nos hablaría de repercusiones globales, en donde Rusia podría determinar como objetivos a cualquier país miembro de la OTAN. Y la OTAN tendría un objetivo muy específico que sería el territorio ruso. Esto ya se saldría del campo de batalla ucraniano. Y las economías que ya por sí están muy debilitadas con la pandemia, pues podrían estar enfrentando nuevas presiones por la incertidumbre geopolítica y por la interrupción del comercio. Por supuesto, los mercados energéticos en particular van a tener una subida y eso va a afectar todo, porque cuando ustedes saben que cuando la gasolina sube, todos los precios suben en el mundo. Todo, absolutamente, el huevo, la leche, la tortilla, el colegio. Y la historia reciente nos muestra que las guerras no siempre se desarrollan como se planearon. Ahí están varios ejemplos que podemos nombrar solo, por poner algunos casos, Afganistán,
Irak, Siria, todas son lecciones de cómo los conflictos pueden salirse de control y prolongarse mucho más allá de lo que se esperaba inicialmente que fuera. Y en el caso de Ucrania, la entrada de tropas francesas podría ser vista como una intervención directa en los asuntos rusos, una línea roja que por supuesto Moscú ha sido muy tajante, ha delineado claramente. Y esto es muy importante porque un conflicto directo entre Francia y Rusia no solamente pondría en peligro la vida de miles de soldados, por eso Italia, recuerden que salió hace unos días y dijo ningún soldado italiano va a morir por las tonterías de Macron. Dijo por Macron, lo de las tonterías ya lo agregué yo, porque no están dispuestos a estirar la cuerda a ese punto, porque eso podría llevarnos al borde de una guerra nuclear. Por eso incluso la OTAN ha sido muy cuidadoso en no jalar mucho esta cuerda de la que Macron insiste tanto, porque las consecuencias serían catastróficas, no solamente para Europa, para el mundo entero. Y esta retórica y estas acciones lo que sugieren es que estamos caminando sobre una línea muy delgada, una donde las implicaciones de un enfrentamiento directo y nuclear entre tropas rusas y por supuesto francesas no solamente va a afectar a esas dos partes involucradas, sino que podría desencadenar una serie de eventos en la que todo el mundo se vería involucrado. Y no estamos hablando solamente de un conflicto regional, estamos hablando de un posible enfrentamiento entre nuestras potencias nucleares. Para ponerlo en perspectiva, el costo de una intervención de este tipo sería astronómico. Hay estimaciones que dicen que podría llegar a los 250 millones de euros. Hablamos solamente del despliegue inicial de tropas francesas. 250 millones de euros le costaría el chiste inicial a Macron, sin contar los gastos adicionales y las posibles pérdidas humanas y materiales, que serían terribles. Pero el costo más allá de lo económico, que se tendría que evaluar, por supuesto, el costo humano, el costo político, la entrada de tropas francesas podría ser el detonante de una escalada que nadie quiere ver. ¿Y qué tan cerca estamos realmente de que esta guerra escale? Pues las declaraciones tan insistentes de Macron, las respuestas de Putin, nos muestran que la situación es mucho más tensa de lo que podemos creer que es en la superficie. Porque la posibilidad de que se desate un conflicto directo entre potencias nucleares no es una especulación, no es una exageración. Es una amenaza real que podría materializarse si no se manejan con cuidado las decisiones políticas y militares en las próximas semanas o meses. Así es. Y puede ser que esto sí se ponga un poquito peor, porque si empezamos a ver lo que hay atrás de esta rabia, de este momento en el que nuestro pequeño Napoleón de feria está tan belicoso, bueno, pues viene de África y ahora viene también de Nueva Caledonia. Entonces todo va a depender de cómo vayan saliendo las cosas allá, cómo va a ir reaccionando Macron, desafortunadamente. Decía alguien en el chat, es que ya han muerto como 6 o 7 franceses. Sí, y han muerto otros de otras nacionalidades. Dicen que son mercenarios de la Legión Francesa, ¿no? Exacto, justo para allá iba. Y de otras nacionalidades, pero son de estos como los Wagner, los mercenarios que tienen, no nada más Rusia, que tienen muchos países. Estados Unidos los llama contratistas, en otras regiones pues se les llama, pues como son, ¿no? Mercenarios. Sí. Pero por eso sicarios. Es que sicarios, como... a ver si no nos bajan por la palabra. Es que hay pues así amigos. les llamamos en otros lados, ¿no? Las cosas cada vez están peor por acá. Pero bueno, entonces son de ellos. Y como no son soldados bien que estén en sus filas, en sus fuerzas armadas, no hay tanto problema, porque pues son las fuerzas armadas que mueven bajo del agua. En este caso, lo que Macron está sugiriendo es mandar al ejército ya bien de frente, no a sus mercenarios, no a sus matones a sueldo, mandar a su ejército, y entonces ahí sí se vendría un problema mucho mayor si llega a fallecer alguno de los del ejército francés, porque entonces ya ahí van a sentirse aludidos. Sí, y ahí tenemos la guerra de los misiles, la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. En donde cualquier malinterpretación puede terminar mal. Cualquier radar se puede activar pensando que es una amenaza nuclear y en cuestión de segundos esto se sale de control cuando el conflicto es entre dos potencias nucleares. Si ustedes se fijan, los conflictos actuales no se realizan entre potencias nucleares. Es guerras proxies entre una potencia nuclear y otra que no lo es. Pero involucrar a dos titanes así
sería devastador. Ojo que eso hay que recordar que Francia tiene 300 ojivas nucleares y Rusia tiene más de 6.700. Entonces hay una enorme diferencia, pero ¿para qué nos imaginamos? Si con una que detone esto se vuelve algo totalmente fuera de control. Pero mira, Alba, por cierto, antes de mostrarles la encuesta, déjenme también comentarles qué es lo que opinan nuestros amigos, sobre todo ante la pregunta fundamental, Alba, que es muy probable que si Macron dice, y si lo cumple, si Rusia rompe las filas ucranianas, entonces nosotros entramos. Parece que eso va a pasar, ¿eh? Eso parece que es inevitable en las próximas horas. Entonces, eso quiere decir, según la lógica de Macron, que en las próximas horas va a haber tropas francesas en Ucrania. La pregunta ya más bien es la siguiente: ¿cómo va a reaccionar la OTAN una vez que haya bajas de esas tropas de un país miembro de la OTAN? Claro. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Hola Víctor y Alba, soy Fabián de Uruguay. En ese caso yo creo que la OTAN no va a ayudar a Francia y no creo que se meta. Y más cuando Italia dijo que no se iba a meter, o sea, no iba a perder vidas humanas, soldado italiano, por lo que Francia diga, ¿no? Francia se está metiendo sola y yo creo que si se mete sola va a quedar sola. Sí, yo también creo. Sobre todo cuando ya estamos viendo que mismos países dentro de la OTAN dicen, pues yo no le voy a comprar el pleito a Macron. ¿Cuál es tu insistencia? Exacto, o sea, yo sí estoy apoyando, estoy mandando dinero, estoy mandando armas. Como dijo Stoltenberg, es el mejor negocio que pudieran haber hecho porque pues no han perdido una sola vida de sus soldados. Así lo dijo, literalmente. Si no lo recuerdan, por ahí tenemos el video, más tarde se los ponemos. Pero es un gran negocio, ¿no? Entonces, ahora ellos dicen, ¿yo por qué voy a perder vidas de los soldados? Una guerra que me cueste más de desgaste por mandar a mis tropas y todo, solo por los berrinches de nuestro Napoleón de feria. Como que yo también diría, ese ya no es tan buen negocio, deja de ser un buen negocio y solo es porque obviamente le están tocando los intereses a Francia, los intereses que tenía en el Níger con el uranio y ahora los intereses que tiene en Nueva Caledonia, que no es necesariamente que Nueva Caledonia se le salga, es que se le salga el níquel. Ese es el verdadero problema. Nueva Caledonia tiene mucho níquel. Entonces, no es que le interese mantener a Francia unido y a sus antiguas colonias, no, para nada. Si Nueva Caledonia no tuviera lo que tiene, que es el níquel, no sería un problema dejarla ir. El problema es eso, que no se puede permitir quedarse sin níquel y sin uranio. Bueno, sin uranio ya se quedó. Pues sí, y ahora va por lo demás. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que nos ven desde Colombia. Hola amigos de Mexican Family y a la audiencia. Todos muchísimas gracias por el espacio. Yo opino que con respecto a si llegase un ataque a las tropas francesas dentro de territorio ucraniano, ¿habría una respuesta contra la OTAN? Pues la verdad yo lo dudo. El artículo 5 de la OTAN dice prácticamente que se activaría siempre y cuando se vea vulnerado algún territorio de cualquier miembro de la OTAN. Entonces ahí no habría ninguna activación de ese artículo, a mi manera de ver, pero sí lo veo como una excusa bastante provocadora, pues que tienen diferentes países enviando ayuda, como echándole carbón al fuego, como tratando de incendiar un poco más este tema de la guerra. Yo creo que a estas alturas debería hablarse más de paz y no de cómo fomentar pues estos hechos violentos o estas acciones de terrorismo. Acciones como cuáles, que se están entregando armas sofisticadas a Ucrania pues para que ataque a población civil de un territorio pues que había sido de Ucrania. Entonces es complejo el tema porque pues obviamente sí está la advertencia de los rusos diciendo de que se convierte en un objetivo legítimo. Pues ya lo he venido advirtiendo varias veces y pues de eso no hay duda, de que prácticamente
Lo que ha hecho Putin lo ha ido cumpliendo poco a poco. Simplemente que le ha ido diciendo, hey, no se metan conmigo. Y aún así lo siguen haciendo los miembros occidentales. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, amigo Edwin. Y fíjate, Alba, que lo que pasa es que Putin, sí es cierto, de hecho, no se metan conmigo. Lo que pasa es que Francia ya se tomó esto a personal, Macron. Y dice, no, es que yo me haya metido contigo hasta ahora, Putin. Es que tú te estás metiendo conmigo y hasta la cocina. ¿Sabes, Alba, que hace un momento ya se está manejando la versión, y vamos a hablar de eso más tarde, de que Senegal le está pidiendo a las tropas francesas que se retiren? Ese sería otro cachetadón para nuestro Napoleón de Feria. Níger. Estamos hablando de Nueva Caledonia y ahora Senegal. O sea, Francia está perdiendo como nunca el control de todas sus zonas, de todas sus excolonias y colonias, como lo querramos ver en una era postcolonial en donde seguimos viendo una dominación francesa que muchos ni sabíamos que estaba a este nivel. Hoy nos estamos enterando porque dejan de ser. Y cuando estos pueblos se liberan precisamente del yugo francés, curiosamente, el que está llegando a protegerlos para que no vuelvan al dominio francés es Rusia. Y entonces Macron dice, me los estás quitando. Claro. Y se está construyendo un nuevo orden multipolar. Si se llega a confirmar lo de Senegal, ya sería el acabose. ¿Qué cuentas va a entregar Macron? Imagínate, Alba, la posición en la que se encuentra terminando su administración en Francia como el hombre que perdió casi todas las regiones que controlaba antes Francia. El hombre que perdió todas sus colonias. Sí. Bien lo decía nuestra amiga Merce, que por cierto, aquí está. Y le voy a mandar un saludo muy especial a nuestra amiga Merce, que nos ve desde España, que se encuentran viéndonos. Dice que está con sus niños, su esposo, sus suegros y su mamá, todos juntos viéndonos. Así que muchas gracias, amiga Merce. Gracias por unirse a toda la familia. Gracias por vernos. Y recordarlo, el comentario que nos hacía en otro en vivo, de que ella había tenido posibilidad de preguntarle a una persona de África que ya lleva 25 años viviendo en España, que a quienes preferían. Y que él sin dudar dijo, a los rusos porque nos tratan por igual. Entonces, cuando ellos se sienten un poco más valorados por otra potencia, obviamente se van a ir con el que sienten que los trata con un mejor trato, donde sienten respeto, ¿no? Fíjate, Alba, que nos sigue mucha gente de Brasil y estamos muy agradecidos, muy contentos porque pues muchos de ellos nos siguen hablan portugués, pero yo he estado viendo últimamente mucho contenido de Meloni. Fíjate, muchas de las declaraciones de Giorgia Meloni. Y puede uno entender al 90% lo que dice, porque el italiano y el español es demasiado similar. Igual el portugués. Entonces, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos ven desde Portugal, desde Brasil. Gracias, nos encanta leer sus comentarios en otros idiomas que, fíjate, pues sin saber portugués, pero podemos entendernos perfectamente. Por cierto, déjenme mostrarles también qué dicen nuestros amigos y paisanos de la Ciudad de México. Hola, buenas tardes. Saludos Mexican Family y a todos los compañeros también. Les habla Carol de la Ciudad de México y pues la situación en Francia se complica cada vez más, ya que corrieron las tropas francesas de África y entiendo que tal vez es un poco, desde mi punto de vista, una medida desesperada por querer pues tal vez desquitarse sobre la situación que está pasando en África, y Macron ha estado comentando mucho de querer enviar sus tropas. Ahora la OTAN, pues efectivamente Francia forma parte de la OTAN. Entiendo que si un país es atacado, directamente los otros países entran. En este caso, ya hay países que comentaron que si Francia llega a enviar sus tropas, la OTAN no se va a meter. Y tiene sentido en la cuestión política, ya que lo que comentan es, si un país es atacado por que es perteneciente a la OTAN, los otros países entran. Pero ¿qué pasa si un país, en este caso Francia, quiere entrar por su propia voluntad? Desde mi punto de vista, pues la OTAN no tendría por qué darle el soporte. De hecho, ya muchos países hablaron sobre esto y comentaron que si es que llega a suceder, no se iban a meter. Eso es lo que yo escuché y
Pues ahora sí que viéndolo pues desde el punto de vista de lo que sea la estructura de la OTAN. Pues sí, tiene toda la razón nuestra amiga Carol. Pero fíjate, Alba, y me puse a pensar con lo que dice nuestra amiga Carol. Si, por ejemplo, Londres le acaba de decir a Ucrania, dispón de todo el armamento que tenemos, puedes atacar Crimea y te vamos a ayudar con todo lo que hay aquí. Ve qué fierros te sirven, misiles, lo que quieras, llévatelo. Pues imagínate el ingreso de tropas francesas, Alba, si la OTAN no va a respaldar con armamento a esas tropas francesas. F-16, F-35 de la OTAN, no piloteados por tropas de la OTAN, pero sí en lo individual por militares franceses. Claro. ¿Por qué? Porque se vale, porque van a decir, se vale para ellos. No, pues no, la OTAN no se mete, pero a nuestro aliado de la OTAN le vamos a prestar todo el lo que F-35 porque tiene que hacer unos deliveries de comida. Y bueno, pues si de plano pues pasa por Rusia, pues hay que le eche algo, ¿no? Va por ahí yo creo que el asunto. Que le eche flis, dirían en mi pueblo. Que le eche flis. Eso es lo delicado, Alba. Realmente es lo delicado precisamente de esta situación. Claro. Sobre todo cuando vemos esto. Fíjense que ya saben que a mí me gustan mucho las intervenciones que tiene el señor Villarroya. Se me hace muy interesante. Es muy polémico en sus declaraciones, pero tiene muy, muy buenos datos. Y decía, ¿ustedes creen que realmente es Estados Unidos el que se está beneficiando de esta guerra y que es la mano que mece la cuna? Y yo primero dije, pues bien segura, sí, claro, porque es el que más ha enviado dinero. Y dice, pónganse a analizar todo el panorama y se van a dar cuenta que el mero ganón de todo esto no es Estados Unidos. ¿Recuerdas esa declaración? Sí, ¿cómo no? Y yo me quedé sorprendida y dije, ¿cómo no va a ser Estados Unidos? Según él y sus deducciones, y tiene mucha lógica, es Reino Unido. Y cuando uno empieza a escucharlo y empieza uno a ver todo el panorama, hay que ponerle un ojito más de cerca a Reino Unido, aunque parece que está muy calladito, como que muy tranquilito, está moviendo sus hilos de una manera en la que le está beneficiando mucho a él. Obviamente a Estados Unidos, a Biden, le gusta llevarse los reflectores, las cámaras, todo, pero el más beneficiado en todo esto, según Villarroya, va a ser Inglaterra. Así que hay que tener un ojito ahí, porque si lo dices Alba, por algo. Inglaterra, Londres no se mete. Se mete y no. Londres es ajonjolí de todos los moles. Londres es miembro de la OTAN, pero también es el hogar de los cabecillas de Hamás, pero también es el hogar de muchos oligarcas rusos. ¿Sí? Es la lavandería de dinero más grande del mundo de todo. De grupos que son considerados extremistas, de oligarcas rusos, de empresas estadounidenses. Todo concurre en Londres. Por cierto, Londres también guarda el oro de casi todos los países del mundo. Exacto. Y entonces es un paraíso prácticamente no fiscal, pero es un paraíso para que inviertan. ¿Cómo creen que se sostiene la economía del Reino Unido? ¿Así? Con dinero que viene de todos lados, dinero que viene de Hamás. Mostrábamos una nota hace poco de que el segundo líder de Hamás vive precisamente en un barrio judío en Londres que compró con una subvención del gobierno del Reino Unido. Mucho del dinero de Hamás está en un país miembro de la OTAN. ¿Y calladitos? Calladitos. Muchos de los oligarcas rusos viven en Londres y no los tocan. Mucho del dinero de los oligarcas rusos, amigos de Putin, está en Londres y no los tocan. Mucho del oro que guardan los países del mundo está en Londres. Entonces, por supuesto, es parte de las grandes hipocresías. ¿Por qué Londres? Porque tampoco se trata en sí de Londres, amigos. Se trata de una élite que no respeta ni tiene países, que es apátrida, que lo mismo le da si una empresa suya o el dinero se mueve en Estados Unidos que en Rusia, que en Palestina, que Israel. El dinero para ellos no tiene banderas. No. Se trata de eso, de hacer ganancias, enormes ganancias. Mira, Alba, ahí están los resultados de la encuesta. ¿Cómo responde? Muy dividida, ¿eh? Sí. ¡Qué bárbaro! Esta sí es la más reñida. Esta sí es la nueva más reñida de la historia. ¿Cómo responderá la OTAN si Rusia ataca a tropas francesas en Ucrania? Casi todos creen todas las opciones, mira, muy dividido. El 34% cree que va a intervenir la OTAN militarmente. Y yo creo que sí, puede intervenir
a través de Francia, obviamente, decirle, no, la OTAN no se mete, pero todo nuestro armamento está a disposición de las tropas francesas para ayudar a nuestros aliados, pero no estamos adentro. Algo como lo que están haciendo en Ucrania, pero ahora con soldados que sí están capacitados, que sí saben operar esos dispositivos. El 33% piensa que va a imponer más sanciones a Rusia. El 31% cree que se va a mantener al margen. O todas juntas van a decir que se mantienen al margen, pero realmente le dan armas a Francia. Y ponen más sanciones. Y ponen más sanciones. Y todos quedamos felices, ¿verdad? Claro. Sí. Y mientras nos tienen aquí a todos en vilo. Sí, claro. Mientras los más ricos y poderosos se siguen haciendo más ricos y poderosos y estamos esperando a ver, pues, para dónde se mueven ahora los intereses. Cuando Daniel Noboa ordenó el asalto al Consulado de México en Ecuador, muchos nos quedamos con ese sabor de boca de que había alguien más detrás de esta decisión que no se asomaba por la cortina. ¿Está Ecuador realmente gobernado por un ecuatoriano? Parece que no. De hecho, Daniel Noboa es ciudadano estadounidense, nacido en Miami. Todos sabemos eso. Pero la duda que queda en el aire es si Washington estuvo detrás de eso. ¿Hay algún interés de la administración de Biden en controlar Ecuador para usarlo como un ariete contra los países con los que no simpatizan América Latina? Por supuesto, si esto fuera así, México, al ser de izquierda, sería el primero en la lista. Pero más allá de las sospechas, fíjense que hoy surge un dato más intrigante que, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nos da una pista y se ha abierto una verdadera cloaca de lo que pudo haber estado detrás de México con seguridad en un patrón que hoy se repite. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha revelado qué hay detrás precisamente de una denuncia que le pusieron y coincidentemente de nuevo Washington aparece en la escena. ¿Cómo? Pues le fue retirada la visa estadounidense al mismo tiempo que Noboa la quiere fuera del camino. Entonces, ¿quién está realmente en el control de Ecuador? ¿Qué está pasando detrás de escena? ¿Qué intereses oscuros están moviendo el tablero político ecuatoriano? ¿Es posible que la administración de Biden esté usando a Noboa como una marioneta para sus propios fines? Pues Verónica Abad, que es la vicepresidenta de Ecuador, dijo que detrás de la denuncia en su contra está precisamente el presidente del país. Acusó a Daniel Noboa. Si esto es cierto, entonces estaríamos hablando de que Daniel Noboa está fabricando delitos a todos sus opositores para pavimentar su reelección sin tener ninguna oposición real, especialmente interna. Ojo, porque precisamente de esto es de lo que Washington acusa a Venezuela. Pero de Ecuador no hay una sola acusación. La relación entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, de hecho, ha sido muy complicada. Todos sabemos que ha estado minada desde que la campaña comenzó, desde la segunda vuelta de las elecciones anticipadas, y con el paso del tiempo, pues cada vez más cerca de los comicios que van a ser en el 2025, estas acusaciones van y vienen y los ataques se están intensificando. La tensión aumenta porque para que Noboa pueda reelegirse, tiene que encargarle la presidencia durante el tiempo que él esté en campaña electoral. ¿Y quién se queda a cargo? Pues según el Código de la Democracia, la Constitución determina que, ante la ausencia del presidente temporal o definitiva, quien lo reemplaza es precisamente la vicepresidenta. Así que Verónica Abad va a asumir el cargo más importante del país en medio de una verdadera controversia electoral en la que Noboa se va a jugar su permanencia. ¿Qué significa esto para la estabilidad política de Noboa? ¿Cómo influye esto en el panorama electoral ante la eventual presidencia interina de Abad? Pues el calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, para las elecciones generales del 2025, establece que la campaña va a ser del 5 de enero al 6 de febrero.
Y eso significaría que el poder de Verónica Abad iba a durar 33 días. Y si hay una segunda vuelta, que es muy probable, en la que uno de los candidatos sea Noboa, pues el calendario establece una campaña de 18 días, del 14 de marzo precisamente al 10 de abril. Nuevamente, Verónica Abad entraría en acción como presidenta y tendría el poder de designar a sus ministros. Y entonces podría reemplazar al equipo de Noboa, pero también tendría el poder de investigar a Noboa si es que hubiera actos de corrupción. ¿Y saben qué? Hay señalamientos. Y eso es lo que más le preocupa. En varias entrevistas, Abad dijo que si llegara a concretarse en su cargo, durante ese tiempo únicamente iba a vigilar que todo esté en orden. Pero Noboa sabe sus pecados. La Fiscalía de Ecuador investiga un proyecto inmobiliario de su esposa, de la esposa de Noboa, que afectaría un bosque, y el gobierno defiende ese permiso de un área natural protegida que se había otorgado en el 2023. Ese espacio ha sido por 23 años un bosque protegido declarado por el Ministerio del Ambiente, impulsado por los mismos moradores y comuneros. Pero la esposa de Daniel Noboa ya le echó el ojo. Ese espacio ha servido con fines turísticos, económicos de la población, gastronómicos y también de identidad. No es solamente un lugar con un manglar y unas especies. Estamos hablando de un espacio de desfogue del agua que viene de la cordillera y desemboca hasta el mar. Ahora, mientras la esposa de Noboa es acusada de esto, ¿de qué acusa Noboa a su vicepresidenta para que no quede en su lugar cuando él se vaya y tenga alguien que le cuide las espaldas? El 16 de mayo, Juan Estevas Guarderas, que es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, anunció la presentación de una denuncia precisamente contra la vicepresidenta de Ecuador, contra Abad, por una supuesta infracción electoral. ¿De qué la acusan? De haber hecho precampaña en el 2022 previo a los comicios electorales de febrero del 2023, en los que, por cierto, pues se postuló a la alcaldía de Cuenca. Guarderas presentó como una prueba un video que se publicó en redes sociales donde Abad habla sobre su ciudad e incluye el hashtag Alcaldía Cuenca 2023. Guarderas dice que no busca destituir a Abad, pero ese es el resultado. Si la justicia electoral ecuatoriana determinara que cometió una infracción y así Noboa se quitaría esa piedrota del camino, mágicamente. Muy conveniente, ¿no? Actualmente Abad ejerce como embajadora, de hecho en Israel, la tiene lo más lejos posible de donde él pueda verla. Le asignó ese cargo precisamente Daniel Noboa, con quien todos saben que no ha tenido una buena relación, además de que la envió a Tel Aviv. Abad ha denunciado que tiene muchas presiones para renunciar. La propia vicepresidenta ha anunciado que la han presionado mucho. Incluso le detuvieron a su hijo, Francisco Sebastián Barreiro, y lo procesaron por un asunto de delito de tráfico de influencias. Posteriormente pudo salir de la cárcel después de pagar una caución de $20,000 y recibir medidas sustitutivas. ¿No le suena todo esto a una especie de dictadura? Porque por menos que esto, se ha señalado supuestamente a Venezuela y a los opositores de Maduro, y hay sanciones contra Venezuela. ¿Por qué en el caso de Ecuador no solamente no hay sanciones, sino que mágicamente, al mismo tiempo que hace esto Noboa, le mandan a quitar la visa estadounidense a la vicepresidenta? Recientemente Abad confirmó, de hecho, que el gobierno de Estados Unidos le avisó que la visa que le habían dado para ingresar a ese país, por supuesto que incluso tuvo que ser una visa diplomática, había sido rescindida. Recibió una carta del consulado estadounidense en Guayaquil. No le dieron razones de por qué le quitaron la visa estadounidense, de por qué se la suspendieron, simplemente le dijeron que ya no. Ahora, hablemos de lo que realmente es tan sospechoso aquí. Justo cuando Noboa, según el dicho de su propia vicepresidenta, intenta deshacerse de ella, Washington le revoca también su visado a Verónica Abad. ¿Coincidencia? Pues difícilmente. ¿Suena como un pago de favores? Pues díganmelo ustedes en los comentarios. ¿Y qué tiene esto que ver con México? Aquí es donde se revela una conexión. Nuevamente, Washington aparece en los planes de Noboa coincidentemente.
No hay preocupación por la democracia aquí, no hay una protección de los valores occidentales. ¿Noboa se comporta como un dictador? Sí, pero como uno muy consentido desde el norte. Y esta manipulación de poder y el respaldo internacional apuntan a una estrategia muy clara. Consolidar el control, consolidarse en la silla, en el poder, sin una oposición interna y con quien le cubra las espaldas ante los señalamientos que pesan sobre su familia. Y con el apoyo, claro, de aliados muy poderosos. Esto no solamente compromete la integridad política de Ecuador, también muestra cómo los intereses externos influyen en la política interna del país. ¿Qué otros movimientos estratégicos están en juego en Ecuador? La situación sigue desarrollándose y sin duda vamos a ver más sorpresas, más revelaciones y más giros, Alba, en los próximos meses, porque este problema parece que está dando muchos eventos más. Claro, a mí se me hace muy extraño, amigos, honestamente. Le suspendieron la visa, que me imagino que era una visa diplomática, porque estamos hablando de una política con un alto cargo en Ecuador. No es cualquier ciudadano de a pie. Es la vicepresidenta. Entonces tienen visas diplomáticas pues para entrar a cualquier país porque su puesto así lo requiere, su puesto lo amerita. Le suspendieron la visa. ¿No sería eso casi como decir que Estados Unidos está rompiendo nexos con Ecuador como pues, para... Imagínate, es algo muy fuerte. Le quita la visa a la vicepresidenta de Ecuador para que no visite Estados Unidos. Ajá, o sea, que está rompiendo Estados Unidos lazos con Ecuador. No lo creo, ¿no? Entonces, como están en su luna de miel, están en su mejor momento, el gobierno de Biden con Noboa. ¿Por qué le rescindes, o sea, le suspendes la visa a la vicepresidenta? Se me hace algo que también me extraña. Todos saben que es su enemiga declarada. Claro, ¿por qué no salió el gobierno ecuatoriano a decir, oye, ¿por qué? Un extrañamiento. Exacto, ¿por qué le suspendes la visa a la vicepresidenta? ¿De qué la señalas o cuáles son los motivos de que le suspendas a un político la visa diplomática? No se me hace, pues, como que algo muy normal. No se me hace una causa natural. Dijéramos, la señora delinquió en Estados Unidos. Bueno, la señora delinquió. O la acusan de algo grave. Pues tiene que ser grave, ¿no? La acusan de algo grave, exacto. Blanqueo de capitales, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Lo típico que pasa con muchísimos políticos, no nomás del Ecuador. Ojalá pudiéramos decir que solo son los del Ecuador. Pero en la historia de la política, ¿cuántos políticos no han sido señalados de blanqueamiento de capitales y les quitan las visas y los detienen y todo? Pero si no hay un señalamiento de nada, se me hace sumamente extraño, honestamente, viendo el protocolo, que le suspendan la visa a la señora. Pues yo en mi retorcida imaginación me pienso algo así como levantándole el teléfono a Biden, ¿no? Y Biden, ¿qué pasó, mi niño hermoso, mi chiquito precioso? ¿Qué quiere, mi rey? Quiero el manglar para mi esposa. Y quiero que me quites a la bruja de la vicepresidenta. A la bruja de la vicepresidenta. Pues casi. Y es que pues es el bebé, el nene consentido. Su papi Ringo no le va a hacer ahora sí que el favor. Bueno, pero nene. Es una imaginación nuestra, Alba. Vamos a ver qué dice la gente. Es importante saber qué es lo que dice la gente precisamente sobre la encuesta que acabamos de hacer. Es muy importante conocer su opinión, así que vamos a ver pues qué opinan nuestros amigos ante esta pregunta. Por supuesto, déjenme ponerles los resultados tal cual como cerramos en la encuesta. ¿Crees que Daniel Noboa está fabricando delitos para eliminar a sus opositores? Sí, lo está haciendo 90%. No estoy seguro el 5%. No lo creo, 3%, pues no lo cree. El 90% sí lo cree. Ahora, Alba, este discurso me suena, el de una opositora que está señalada por la justicia. Uh-huh. Ya lo vi, esta historia yo ya la vi hace unos días, pero con una narrativa sumamente diferente. Sí. Lo vi en Venezuela. Uh-huh. Nada más que ahí se le impusieron de nuevo sanciones que se le habían liberado por un momento. Todos los medios tradicionales de información pusieron al régimen dictador y malvado de Maduro, pero por supuesto con Noboa. Pues es Noboa, mi chiquito hermoso, nacido en Miami, Florida, pues ¿por qué lo vamos a criticar? Digo, además, mira, pues ¿cómo se atreve esta señora a estorbarle? Vamos a quitárselo encima. Por cierto, Alba. Tan mala con ese... Tan mala ella. Con ese niño que es
puro corazón de oro. Puro corazón. Sí. Mi rey, ¿qué quiere? ¿Qué quiere mi niño? chiquito hermoso. Por cierto, Alba, presúmenos en dónde estamos tomando café hoy. Miren esta belleza, amigos. Son unos termos que están llenos de diamantitos de pedrería. Puro eslabón armado. Oh, ¿qué pasó? A ver, vuélvelo a poner. Ya bajé el mío. A ver, no hay. Ahí quédate. Ahí está. Miren qué belleza. Nos acaban de llegar el día de hoy. Entonces, puro eslabón vean. armado. Puro No, BBS. Puro pero no, son diamantitos. Ni siquiera Swarovski, ¿eh? No, el presupuesto no da para tanto. Espérense no, que... es pedrería, pero muy bonito porque Sí. además, Alba, es hecho a mano. O sea, a mano uno por uno fueron poniendo estas cositas y quedó así de bonito. Y orgullosamente, por cierto, para el canal de Mexican Family, este vasito está hecho en Montreal, pero por manos mexicanas. Nuestra amiga, que aquí incluso les hice las capturas, porque si pueden seguirla, se los recomiendo. Si quieren algo así, pues ella trabaja aquí en Canadá y también en México y por supuesto les hace envíos a Estados Unidos. No es un sponsor, nosotros siempre pagamos por nuestras cosas, no gorreamos nada. Pero cuando ves algo así de bonito, Claro. pues dices, oye, pues vale la pena recomendarlo, ¿no, Alba? Claro que sí. Como siempre les hemos dicho, nosotros no cobramos por recomendar nada. Nosotros vemos algo, nos gusta, lo compramos. Y si realmente está como nosotros pensábamos que estaba, con mucho gusto se los recomendamos y no les decimos a los artesanos, a los maestros que hacen estas maravillas, ponte la del Puebla, ¿no? Te toca. Claro. Al contrario, lo hacemos con todo gusto. Si nuestras redes sirven para dar a conocer algo tan bonito, lo vamos a hacer Sí, con es que todo mira, gusto. uno a uno. Uno a uno la Poniendo pueden uno. seguir. De hecho, tiene también su TikTok. Sí. Y ahí va grabando ella cómo lo va haciendo. Yo la descubrí en TikTok y vi que estaba aquí en Canadá. Y dije, oye, pues vamos a encargarle. Y mira qué bonito quedó. Entonces ahí están sus redes sociales. En TikTok yo creo que debe de aparecer igual. Búsquenla. También tiene YouTube. Tiene, bueno, pues Instagram. Entonces síganla. Vale la pena ahí. Hace cosas muy, muy bonitas, miren. Y ustedes le pueden mandar el diseño que quieran, se las hace, las personaliza completamente, pero quedan preciosas, de verdad. No nos despedimos, nos vemos en mi canal. Nos vemos en un momento. Adiós.